Respecto a la bronquitis crónica, la clasificación es enfermedad inflamatoria, pero que tiene que tener una manifestación clínica de más de 2 meses. ¿Ya? O sea, una enfermedad que lleva más de 2 meses de progresión, ese paciente ya tiene una bronquitis crónica. La etiología, la causa inespecífica, puede ser irritante de manera crónica y en Santiago el smog. Todos los perros que ustedes ven en la radiografía a pelos diarios van a tener un grado de bronquitis, por si acaso. Eso es el smog. Fíjense que los perros, como están a ras del suelo, la polución es mucho mayor en ellos. Por eso sufren más de bronquitis crónica. La causa de por qué se ha generado posteriormente a la etiología es por infiltración principalmente de células inflamatorias, neutrófilos, polimorfos nucleares, y va a haber un daño celular y también vamos a tener mayor producción de mucus. Por eso estos son los pacientes que tienen expectoraciones, fíjense que son mucosos. Tenemos un ejemplo de un bronquio normal arriba y fíjense cómo se afecta el bronquio y empieza a disminuir y cómo hay una excesiva secreción de mucus, que es lo que está amarillo, y va a haber también un daño a nivel de la membrana. Cuando tenemos un paciente que va a tener broncoconstricción, entonces este paciente se puede ver beneficiado con bronquidilatadores. El asma, como les dije, es del gato. Pensémoslo del gato, para no confundirnos y no digan asma canino porque hasta ahora no está así diagnosticado. Entonces el asma es una reactividad de las vías aéreas, es una reacción de hipersensibilidad. Recuerden la primera clase o segunda, la hipersensibilidad por lo tanto es una reacción de hipersensibilidad principalmente tipo 1, celular. Entonces va a generar una obstrucción de las vías aéreas por una reacción exacerbada a algún alérgeno. Los alérgenos pueden ser polvo, polen, aerosoles, o en el gato también da mucho la cosa desconocida. Realmente el gato es asmático sin un alérgeno que generó la patología. Se puede volver asmático simplemente así. También puede tener causas que se llaman neurogénicas, por una descarga vagal exagerada. Hay una patología en el felino que se llama disautonomía felina, que son alteraciones del sistema nervioso. Aparte de generar muchos signos clínicos, son muy raros entre comillas, puede generar también alteración a nivel pulmonar o respiratorio. Como les decía, hay una reacción de los linfocitos T, una respuesta más celular. Acá tenemos el alérgeno, va a tener una respuesta CD4 principalmente y va a generar una mayor respuesta de la inmunoglobulina E. Siempre acuérdense que la E es de la deliberación de los alérgenos. Por lo tanto, libera histamina, como dijo su compañera, y va a generar todas las aminas vasoactivas que van a alterar tanto la musculatura lisa, vamos a tener una broncoconstricción, y van a también aumentar la producción de líquido. Esto es lo mismo, aquí lo que podemos ver es la respuesta de la mucosa, que va a tener edema y va a disminuir todo su lumen. Este ejemplo es clarísimo. Vean cómo dice acá todas las causas que producen la bronquitis crónica: disminución del lumen, infiltración de vasos sanguíneos con células inmunes, vamos a tener contracción muscular e inflamación. Respecto a las patologías respiratorias que son restrictivas, como su nombre lo dice, restringen que el pulmón se vaya a distender. Por lo tanto, es todo lo que esté en la cavidad torácica. Recuerden que el tórax tiene lo que se llama presión negativa, ¿cierto? Eso es lo que tiene, presión negativa, porque eso ayuda a que nuestro pulmón se tienda a distender, porque tiene que romper la presión atmosférica. Entonces, si nosotros tenemos ocupamiento en ese tórax, que no debería estar ocupado por nada, la presión negativa va a disminuir. Entonces, entre las causas tenemos enfermedades del parénquima o extraparenquimatosa. Enfermedad del parénquima, fibrosis pulmonar, pacientes con fibrosis, patologías pulmonares crónicas, por ejemplo, van a generar una fibrosis pulmonar, un carcinoma difuso en el pulmón. También el pulmón va a cambiar su tejido y no se puede distender. Neumonias severas,
Y de las causas extraparenquimales tenemos el neumotórax y las efusiones pleurales. El neumotórax es aire en la cavidad torácica. Y las efusiones pleurales son cualquier tipo de líquido que tengamos entre las pleuras. ¿Ya? Por lo tanto, son mucho más frecuentes en animales las extraparenquimales que las parenquimatosas. Más frecuentes que genera psicología clínica. O sea, acá tenemos un ejemplo. Este es un felino. Que si se fijan, miren cómo respira el tórax. Respiración corta con componente costo-abdominal. En respiración corta, costo-abdominal. Miren cómo está respirando. ¿Se fijan? Este felino lo que tenía era efusión pleural. Entre las principales causas del felino está la enfermedad que se llama PIF o peritonitis infecciosa felina. ¿Por qué uno dice, sin haber visto nada más que eso, que el paciente tiene ocupamiento pleural? Por el compromiso costo-abdominal. Generalmente tienen una disnea, un distrés, que se llama asincrónico. Cuando baja el tórax, aumenta el abdomen y al revés, hace esto. Entonces, cuando uno ve eso, ya sabemos que hay contenido a nivel del tórax. ¿Ya? Por lo tanto, ese paciente ya sabemos que tiene un contenido y finalmente lo que tenía era lo que se llama una peritonitis infecciosa felina. Profe, disculpe, no me quedó claro el tema del movimiento tórax-abdomen. Cuando usted inspira y el tórax baja y por lo tanto el abdomen se extiende. Y en cambio, cuando usted expira, todo lo contrario. Entra el abdomen y el tórax también se contrae. Entonces lo que ocurre acá es que el tórax se expande y el abdomen se contrae, al contrario. O sea, ocurre asincrónico, que se llama. Cuando uno se expande, el otro se contrae. Y al revés, cuando se contrae el tórax, se expande el abdomen. Entonces hace este movimiento, así lo va haciendo. Eso no es tan claro, pero eso lo va haciendo. Este otro paciente, canino, el que se fija, tiene... Oh, no, ya tiene sonido, se está diciendo ahí. Tiene derrame a nivel de tórax, una efusión pleural. Fíjese que el contenido que tiene parece un exudado aséptico o un transudado modificado, ¿no es cierto? Hola. Este paciente no sé cómo está respirando, no sé muy bien en realidad. No es mejor que yo ver cómo se respira, pero solamente fíjese el contenido. Ese contenido más seroso sanguinolento muchas veces da con cáncer o tumores. El mesotelioma, que es un tipo de tumor pleural, da ese tipo de secreción, que es un seroso sanguinolento. Pero no es sangre. ¿No? La neumonía corresponde a la inflamación del parénquima pulmonar, de etiología o causas muchas, todas generan neumonias, inflamación del pulmón, viral, distemper, por ejemplo, adenovirus, bacteriana, la bordetela, los streptococos, la Escherichia coli, micótica, la Aspergillus fumigatus, es una de las principales, los otros dos son más raros, parasitarias, toxoplasma, ¿en qué especie es eso? El gato, toxoplasma. Aspiración, ¿dónde ustedes esperarían un paciente que tiene neumonía por aspiración? Oh. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. El cachorro. El cachorro que está usted dándole leche con mamadero, va a hacer mucha neumonía por expiración. Ahí usted esperaría neumonía por expiración generalmente. Acá pueden ver cómo son los distintos patrones de neumonía. Podemos tener neumonía granulomatosa. La neumonía granulomatosa principalmente la vamos a ver cuando hay algún tipo de patología fúngica, tuberculosis también, y hongos, en realidad aparte. ¿Qué es tuberculosis? Ya, la tuberculosis produce granulomatosis y hongos, aparte. Nada que es lo que está dando nada. Fibrosis de un lobo. Y pues, como decía, puede tener distintas presentaciones dependiendo de la patología que tengamos. Lo que vamos a tener cuando tengamos un paciente que tiene neumonía, vamos a tener lo siguiente. Esto es la arteria pulmonar que viene con sangre desoxigenada
por eso está en azul, va a ir a un pulmón que está sano, se va a oxigenar y va a salir con sangre oxigenada hacia la vena pulmonar. Pero también esa misma arteria pulmonar va a llegar a un lobo pulmonar que está neumónico, con neumonía. El problema acá es que no se va a oxigenar. Entonces sigue desoxigenada, se va a juntar en la vena pulmonar con la oxigenada y va a generar una presión de oxígeno reducida. Vamos a tener un paciente que no es que esté muy baja la oxigenación, pero va a estar disminuido porque está pasando por un pulmón que está neumónico. Por lo tanto, va a bajar. ¿Ya? ¿Y qué vemos baja de saturación? Sí, porque baja saturación. Pero lo que va a haber principalmente es baja de la presión arterial de oxígeno, que no es lo mismo. Pero sí, ve baja saturación también. El neumotórax es presencia de aire o gas en la cavidad pleural, facilito. Las clasificaciones van a depender de la causa. Tenemos un neumotórax primero abierto, cerrado. Abierto, clásico, entró algo acá y quedó abierto. El cerrado es más peligroso, que tenemos la cavidad torácica cerrada, pero por ejemplo, el pulmón tiene una abertura, entonces es más complejo. Neumotórax espontáneo ocurre, hay algo que se llama, probamos después, las bulas, ampollas pulmonares o bulas pulmonares. Ahí estamos. Las bulas pulmonares, ¿qué es lo que son? Son, como dice su nombre, son aumento de volumen del pulmón con aire que en algún momento se rompen. Causa desconocida. Y ese paciente tiene un neumotórax espontáneo, tiene varias bulas. La única opción de manejo acá es cirugía. Usted tiene que sacar ese lobo pulmonar porque nunca va a reparar. ¿Ya? Pero la causa de las bulas timpánicas, o sea, del neumotórax espontáneo son las bulas. El traumático, como dijimos recién, puede ser penetrante o cerrado. Cerrado, lo más frecuente es la fractura costal. La fractura costal va a generar una lesión pleural parietal. La fractura costal nunca se debe operar si es solo una, siempre se opera cuando son más de 3 y están seguidas. O la compresión brusca del tórax. Esto va a ocurrir también cuando usted está reanimando a un paciente. Si usted reanimó bien a un paciente, lo que debería ocurrir es que le fracturó una costilla. Si no, no hizo suficiente fuerza. Ahora, esto no se refiere a que le rompe la costilla. Se refiere a que usted hizo tanta compresión que generó un neumotórax, pero sin romper costillas. Y las penetrantes ya las vimos. Cualquier cosa que entre por ese tórax. Las enfermedades vasculares, tenemos enfermedades de las edemas pulmonar. Esto tiene que ver con enfermedades a nivel capilar. ¿Ya? Edema pulmonar, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, o recuerden que se llama RDS, o la hipertensión pulmonar. Son las patologías que están asociadas principalmente a la parte vascular. Yo creo que ahí está mal. No es vascular, es vascular. Entonces, el edema pulmonar lo vimos en las primeras clases, pero para que recuerden, es la acumulación de líquido, es vascular, es vascular. En los espacios extraalveolares, el origen del pulmón, acá, si este es un alveolo, ya el líquido se empezó a acumular en el alveolo, por lo tanto tenemos un edema alveolar, pero es el acúmulo primero entre el capilar y la membrana, y después pasa a ocupar el alveolar. Las causas de los edemas pueden ser dos, pueden ser disminución de la presión coroidosmótica o disminución de la presión hidrostática y disminuir la presión de filtración. ¿Ya? Ahora, lo que tienen que pensar es lo siguiente. Si yo tengo poca presión coroidosmótica o oncótica, la hidrostática tiende a salir, ¿no es cierto? Entonces se va a ir a ¿dónde? Al alveolo y va a pasar. Lo mismo que si le pasó muchos fluidos. Eso es lo que tienen que pensar para la generación del edema. Pero existe otra causa que es, pero eso está después, déjenme, que es la inflamatoria. Ahí está.
Que después la vamos a ver eso, no se preocupen. No, eso lo leen después. Acá, no va a pasar acá. Entonces, la otra causa es el aumento de la permeabilidad vascular. Si usted tiene un paciente, que es un paciente que está con un síndrome de respuesta sistémica inflamatorio, esa sistémica inflamatoria va a afectar la pared. Y la pared se va a abrir y por lo tanto va a salir más líquido del intersticio al alveolo. Es lo mismo que el ARDS o síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo mismo que un quemado. El quemado, cuando el quemado inhala mucho calor, también ocurre edema. Pero ese paciente tiene edema porque aumentó la permeabilidad capilar, aparte de que quemó toda la respiratoria, pero ese paciente también tiene aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, todas estas causas inflamatorias van a generar esto. Entonces, cuando hablamos de edema, hablamos de aumento de presión hidrostática, disminución de la presión coroidosmótica o el aumento de la permeabilidad. Y la disminución del drenaje, esta es mucho más rara, pero esto tiene que ver con el drenaje linfático. Si usted tiene algo que obstruye el drenaje linfático, un linfoma, todo eso se puede empezar a devolver y puede llegar también al alveolo. Es el otro camino que tiene para generar un aumento de líquido a nivel alveolar. Causa de disminución de proteína de presión oncótica, hipoproteinemia, falla de absorción, exceso de eliminación o falla de síntesis, ¿no es cierto? ¿Dónde está la absorción de las proteínas? ¿Quién es el que absorbe las proteínas? La absorbe el intestino. ¿Quién elimina las proteínas? El riñón. ¿Quién produce las proteínas? La albúmina. El hígado. Entonces, si usted tiene un paciente con hepatopatías, va a tener falla de síntesis. Nadie contestó, pues, weón. Si tiene un paciente con falla renal, tiene proteinuria. Si tiene un paciente con falta de absorción, tiene hipoalbuminemia por diarrea crónica. ¿Ya? Por eso usted tiene hipoproteinemia, va a tener edema. Iatrogénico, fluidoterapia, una de las principales causas. Va a estar terminando. Cianosis, esto, ¿qué es lo que es? Fácil, ¿no es cierto? La cianosis es la concentración de hemoglobina reducida, por lo tanto el paciente tiene menor capacidad, está más azul, pues tiene menor capacidad de transporte de oxígeno, ¿no es cierto? Lo que va a enmascarar esto es la anemia severa. Si usted, por ejemplo, tiene un paciente anémico, ¿cómo le hace la saturación de oxígeno? Usted tiene un paciente anémico, pero lo tiene intubado. Y está colocando oxígeno al 100%. Lo normal es 21%, que es la oxigenación de la atmósfera. Pero usted lo tiene intubado y tiene anemia. ¿Cómo le sale la saturación de oxígeno? Baja. ¿Por qué? Porque la saturación mide el glóbulo rojo, ¿no es cierto? Por eso es que en estos casos usted debe hacer lo que se llama la presión arterial de oxígeno. Entonces, si usted quiere evaluar bien a un paciente, ya lo comenzamos en el práctico, usted tiene que hacer lo que se llama la PAFI, que no lo hablamos antes incluso, que es la presión arterial de oxígeno respecto a la fracción inspirada de oxígeno. Eso es mucho más adecuado. Sí, hay que tomar gases sanguíneos. ¿Cuál es la presión arterial normal de un paciente? Pregunta de cuarto básico. ¿Cuál es la presión arterial de un paciente? Usted que hace alta clínica y lo ve todo el día. ¿A cuánto llega el paciente con su saturación o su presión? Da lo mismo. ¿Saturación? Da lo mismo. ¿Cuánto los dos llega? ¿A dónde llega? 89. No, 98, no más que eso. ¿Por qué no llega al 100% el paciente? ¿Por qué ningún paciente puede llegar al 100%? Y esto ya es de fisiología. ¿Por qué un paciente no llega al 100%? Por el espacio muerto y el volumen residual. Por eso nunca le llegaron al 100%. E incluso, si puede llegar al 100%, si usted tiene lo que se llama un flujo, es que está en inglés esa palabra, como hay,
Es como un flujo continuo y fuerte de oxígeno. Pero si usted llega al 100%, va a matar a ese paciente, porque el oxígeno también mata. Es como una hiperventilación. Sí. No es la palabra hiperventilación, pero es hiperoxigenación. Entonces lo va a matar igual. Entonces no puede tener al 100%. E incluso, ¿cuál es el principal estímulo de la respiración? Ustedes que en la clase pasada me hablan del centro del bulbo raquídeo, del núcleo no sé cuánto. ¿Cuál es el principal estímulo de la respiración? ¿Qué es lo principal que estimula la respiración? ¿La falta de oxígeno? Lo principal que estimula la respiración es el CO2. Por lo tanto, si usted tiene un paciente intubado, ese paciente puede que nunca más respire si usted no tiene una buena concentración de CO2. Si tiene el CO2 muy bajo, ese paciente no va a respirar. Por eso es que cuando usted está tratando a un paciente en ventilador mecánico, tiene que dejar que tenga CO2 en su sangre, para que él por sí solo empiece a respirar. Si no, no va a llegar al núcleo rojo activante y por lo tanto no va a generar la respiración. O sea, el CO2 es importante. ¿Ya? Bueno, la pigmentación de mucosas también pueden confundirlo y pensar que está cianótico, echar pelo, ¿cierto? Esto es fácil. La clasificación: hipoxemia arterial por fallas pulmonares, shock cardiovasculares, metabolismo, y la periférica tiene que ver principalmente con alteraciones de la extracción a nivel celular del oxígeno, o sea, vasoconstricción, hipoxia periférica, tiene que ver con eso. ¿Estamos listos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cuál es qué? El túnel, el cortocircuito, que es cuando el alveolo no está telectásico. Entonces, ¿qué es lo que hace el pulmón? En vez de ir sangre para allá, genera un cortocircuito y se va por otro lado, hace como un puente y deja de irrigar ese pulmón. Eso se llama un cortocircuito pulmonar.